nos honra tener a Ángela Fernández, directora ejecutiva de la Coalición del Norte de Manhattan por los Derechos de los Inmigrantes. Además, Ángela nos llena de mucha alegría y de mucho orgullo porque será la próxima comisionada de Derechos Humanos en el estado de Nueva York. Ángela, buenos días, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días, estoy muy bien, gracias. Ángela, cuéntanos si las autoridades de inmigración continúan la práctica de detener indocumentados en las cortes. ¿Todavía eso está sucediendo? Es algo que ya llevamos años trabajando contra esa práctica, porque en realidad esto es algo que empezó antes de la elección del presidente Trump. Y después de muchas peleas en pararlo, se paró. Después, con la elección de Trump, se retomó. O sea, empezamos a ver otra vez que ICE paraba a la gente a las afueras de la corte, después empezaron a entrar en las cortes y después lo último que escuchamos es que estaban entrando dentro de la cúpula donde un juez está trabajando un caso y entrando ahí y arrestando a personas. Lo que ha ocurrido es que en estos últimos días se anunció que ICE no puede arrestar un inmigrante que está, por ejemplo, yendo a la corte de familia para hacer un trámite que tiene que ver con la ley de familia o entrar en una corte criminal para hacer un trámite relacionado con eso, sin tener lo que se llama un warrante del arresto de la persona que están buscando, y tiene que ser firmado por un juez federal. Y ese agente de ICE tiene que entregar ese warrante al juez dentro de la corte donde quieren hacer el arresto. Así que ya en este momento ICE no puede simplemente recoger gente de los pasillos como estaban haciendo sin tener un warrante firmado por un juez federal, y lo tienen que entregar al juez que sea quizá el juez de la corte de familia, juez de la corte criminal, cualquier corte en donde lo están buscando. Eso significa que el oficial debe tener una orden para arrestarlo. Exactamente. Necesita una orden para arrestarlo. Y lo que está ocurriendo en todo el país, y incluyendo Nueva York, es que ICE y también la patrulla la patrulla fronteriza, que también se llama Customs and Border Patrol, están arrestando a gente sin ningún warrante. Y realmente es algo muy peligroso, porque agentes están siendo arrestados sin ningún proceso para protegerlo a ellos mismos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando el gobierno tiene ese nivel de poder arrestar a cualquier persona sin algún tipo de warrante o algo bien claro que explica el por qué están haciendo el arresto, lo que ocurre es que gente están siendo arrestado de una manera bien violenta. Por ejemplo, ya se ha identificado que más de 200 ciudadanos americanos han sido arrestados por ICE en Miami. Si esos agentes hubieran buscado un warrante del arresto de un juez federal, estas personas no hubieran sido arrestadas. También estamos encontrando que personas que están en el medio de un trámite de inmigración, por ejemplo, es perfectamente en tu derecho si tú entras con un visado y después uno se queda después de la caducación del visado porque están haciendo un trámite de una petición de un familiar inmediato, que significa que su marido, que es ciudadano americano, o quizá un padre que es ciudadano americano, que está haciendo una petición por ti. Tú no debes de ser arrestado, pero lo que está ocurriendo es que están arrestando a gente que están mismo en el medio de un trámite. Entonces estamos hablando de arrestos ilegales. Ángela, ¿quiénes están en riesgo de recibir una orden de deportación? Eso es una pregunta bien amplia y necesitaremos 2 horas para hablarlo. Mira, nosotros sabemos, o sea, una persona
cualquier persona que ha entrado en los Estados Unidos y no tiene no tiene un permiso de estar aquí, que sea un visado o que tenga un DACA o TPS, pero son muchas cosas. O sea, hay muchas categorías donde uno puede estar aquí de manera autorizada. Las personas que van a estar en riesgo de recibir una orden de deportación también son muy específicas. Le doy el ejemplo. Una persona que llega a Yola, se baja de la Yola, va caminando por la playa, entra al país, esa persona raro que vaya a recibir una orden de deportación si no tiene ninguna conexión con ninguna agencia gubernamental. Pero, por ejemplo, una persona que sí ha entrado sin permiso, y después vamos a suponer que van y aplican para un beneficio de inmigración, pero si están trabajando con un abogado que no entiende lo que es cómo debe de hacerlo, o una persona que es un notario que no tiene permiso de hacer otros trámites legales, puede estar en riesgo. Ángela, ¿qué debe hacer y qué no puede hacer una persona que sea detenida por inmigración? Si un agente de ICE o un agente de la patrulla fronteriza lo tiene arrestado, lo primero es, si te preguntan de qué país eres, no responde. No responde de ninguna manera. ¿Por qué? Porque mismo si te detienen, ya tiene varias cosas por tu lado. Número uno, ya con tu abogado puedes pelear que no había motivo de arresto, porque si no te están haciendo un perfil de que parece que eres extranjero. Si no responde de ninguna manera sobre su estatus migratorio, que tú tienes el derecho de no responder cuál es su estatus migratorio, ni de su país de origen, ya ese arresto, si es un arresto que ocurre así, como han estado ocurriendo, sin un warrante, ya el gobierno tiene el deber o tiene la obligación de tener que explicar el por qué fue el arresto. Y sin esta información no lo pueden explicar. Y mismo si te arrestan sin tener esa información. Y ya ahí tu abogado puede argumentar que tu arresto fue basado en lo que se llama racial profiling, o sea, haciendo un perfil basado en raza. Bien. Y ahí eso puede darte ya el gobierno está obligado en ponerte en libertad. Así es. Tenemos una pregunta en la que nos la están haciendo por las páginas sociales, de que muchos inmigrantes cuando llegan con la residencia, antes tenían que esperar que le llegara la residencia para poder salir. Ahora ya le están poniendo una visa automática en el pasaporte por 1 año. O sea, después que ellos entran aquí y no les llega la residencia, que si es recomendable que viajen con esa visa durante ese año, aún no teniendo la residencia físicamente. Sí, eso es una muy buena pregunta. También lo que está ocurriendo, y lo cual está relacionado, es que cuando uno renueva la tarjeta de la residencia legal, el trámite está tomando ahora, en algunos casos, hasta 1 año. Lo cual, algo que ocurría que solamente tomaba 3 meses. Ahora, al tomar tanto tiempo, inmigración está dando también, o sea, esto es como un documento que dice que no, uno tiene su residencia, su estatus de residente legal está vigente el estatus, pero no tienen la tarjeta. Porque es como si uno es ciudadano americano, pero su pasaporte se vence y está esperando hasta que recibe el pasaporte vigente. Nosotros estamos tomando mucho cautela y estamos recomendando que la gente no viajen, pero también si esta persona quiere puede hablar directamente con nuestra organización para nosotros poder mirar el caso específicamente para darle un consejo más específico. Bien, estamos conversando con Ángela Fernández, directora ejecutiva de la Coalición del Norte de Manhattan,
por los derechos de los inmigrantes. Para estar mejor informado, manténgase al tanto. Ángela es la directora ejecutiva de la Coalición del Norte de Manhattan para los Derechos de los Inmigrantes. También será la próxima comisionada de Derechos Humanos del Estado de Nueva York. Ángela, ¿cómo están las expectativas para estas nuevas funciones que te convertirá en la primera dominicana en ocupar esa posición? Sí, es algo realmente que es un honor y algo que, para ser bien honesta, fue un poco de sorpresa. Es un cargo nuevo para mí y voy a tener que hacer la transición y irme de la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes. Lo bueno es que tenemos una nueva directora ejecutiva que ya ha empezado y estamos en una transición muy tranquila, porque estas transiciones de liderazgo son muy importantes para nuestra comunidad. Y en esta nueva posición, como comisionada de los derechos humanos del Estado de Nueva York, voy a dirigir una agencia que tiene 12 oficinas por todo el Estado de Nueva York, y tenemos investigadores, abogados, jueces, que tienen la función de investigar y llevar a juicio casos donde han habido violaciones de los derechos humanos. Ahora, la ley de los derechos humanos del Estado de Nueva York es la ley de derechos humanos más vieja de todo el país, y los otros estados lo ven como el modelo. Ahora, ¿qué significa exactamente esto de los derechos humanos en el contexto del Estado de Nueva York? Estas leyes protegen a personas que han sido discriminados en el trabajo, que han sido discriminados cuando buscando alojamiento, y puede ser alojamiento privado o alojamiento público. Personas que han sido discriminadas en lo que se llama el espacio público. El espacio público puede ser un parque, el espacio público puede ser una escuela, puede ser un hospital. O sea, a nivel de jurisdicción es bastante amplia. Y estas leyes son leyes fuertes y buenas que se han utilizado, pero bajo mi liderazgo espero también asegurar que nuestra comunidad, especialmente la comunidad hispanoparlante, entiende y conoce que estos derechos están ahí también para nuestra comunidad hispanoparlante y latina. Ángela, ¿cuándo empiezas a trabajar? ¿Cuándo empiezan tus funciones como comisionada de Derechos Humanos? Empiezo el jueves que viene, abril, el abril 25 de, el 25 de abril, que es un jueves. Bueno. Y una de nuestras actividades públicas que vamos a tener es en Long Island, en Patchogue, que va a ser abril 30, martes, y ahí vamos a hablar sobre el alojamiento que se llama Fair Housing, el alojamiento justo. Y ahí vamos a hablar sobre unas nuevas leyes que recientemente fueron pasadas en Albany en este último mes, que amplía los derechos que uno tiene a nivel de alojamiento. Luis, yo tengo una pregunta para Ángela, ya que Ángela ha venido trabajando con la comunidad latina, específicamente la dominicana en Washington Heights. Ya como todos sabemos, fue presidenta de Desfile Dominicano. En sus peores momentos lo dirigió, lo puso a la altura de como debía haberse manejado por muchísimo tiempo. Ahora ahí en el 5030 de Broadway, con esta fundación que ha venido a ayudar a tanta gente, y ahora en esta nueva posición, pero mucho en la comunidad nos hemos estado preguntando cuándo podríamos tener una persona con la capacidad de ella, profesional, quizá aspirando a un puesto político, porque la verdad es que necesitamos de una gente como ella en una posición política también. ¿Esa es una pregunta para mí? Respirate hondo, Ángela. ¿Optar por un puesto político?
Bueno, yo no puedo hablar sobre eso en este momento, simplemente porque ahora voy a entrar en una posición como comisionada, donde va a haber mucho trabajo que hacer, y yo creo que lo más importante es no tanto para mí, pero también para nuestra comunidad, a identificar a también líderes que tienen esa misma capacidad y también ese mismo deseo, porque creo que una de las cosas que nosotros como comunidad dominicana, somos una comunidad que realmente tiene esa capacidad de organizar tan fuerte. Por ejemplo, en Washington Heights, no importa qué día es, siempre hay una reunión cada noche, hablando y tratando de visar soluciones sobre el alojamiento, sobre la educación, sobre lo que está pasando con los taxistas. Cada noche. Es una cosa increíble, una actividad política que viene del pueblo bien fuerte. Y lo que necesitamos es que a nivel de liderazgo, asegurar que estamos identificando y desarrollando y poniendo a más dominicanos en posiciones de poder. Así que mi respuesta simplemente a eso no solamente soy yo, es identificar y desarrollar varios líderes, muchos líderes, que quizá tienen no tanto quizá la experiencia que yo he tenido, y realmente tengo mucha suerte que mi madre fue una mujer que para ella simplemente ir a la universidad no era aceptable, uno tenía que seguir más allá y sacar una profesión. Y identificar personas que pueden subir juntos, simplemente. Ángela, yo entiendo por dónde ha ido la pregunta de Damián. Lo que pasa es que te han tocado ciertas coyunturas donde la gente te ha identificado de manera exitosa con las funciones que ha desempeñado, como por ejemplo en la coalición del inmigrante del norte de Manhattan. Ha tenido mucho éxito porque ha logrado hacer que esa organización se expanda, que lleguen más recursos, que se ofrezcan más servicios, en fin, ha sido muy exitosa. Y en momentos difíciles del desfile dominicano llegaste tú y con éxito también te desempeñaste en esas funciones. Ahora, ese sello de identidad que tú le has puesto tanto al desfile como a la coalición del inmigrante, se espera que lo hagas en la comisión como comisionada de derechos humanos, porque es una entidad que prácticamente no se menciona. Yo a veces me pregunto, oye, pero es que aquí en Nueva York no se violan los derechos humanos, Ángela. Entonces, te va a tocar esa tarea porque hay unas expectativas que se han creado en torno a tu figura debido al éxito que ha tenido por donde has pasado. Por ahí viene Damián, imagino. Sí, sí, ya entiendo. La realidad es que sí, o sea, cuando el gobernador me nominó para esta posición, está bien claro que ese es mi mandato, o sea, el mandato de tomar una agencia que sí ha trabajado bien, que hace mucho trabajo, porque ya he tenido reuniones con diferentes miembros del equipo y han hecho un trabajo fenomenal. Lo único es que no se conoce. Y después, además, siempre un nuevo líder trae una perspectiva, trae una visión, y yo creo de una manera bien firma de que cuando uno llega a una posición de liderazgo es para hacer impacto y para hacer un impacto positivo. Así que yo estoy muy, como dije antes, honrada, pero también veo que esto es un reto, que no es tanto para la agencia ni para mí, pero es para la comunidad entera. O sea, nosotros tenemos que llegar a estas posiciones y tomarlo con la responsabilidad y con la seriedad que demanda estas posiciones. Así que yo espero que puedo tener el impacto como lo he podido tener con la Organización de los Derechos, la Coalición de los Derechos del Inmigrante, y también con el desfile dominicano. Pero no lo voy a poder hacer sola, y espero poder hacerlo junto con todas las ideas excelentes y la pasión que existe en nuestra comunidad dominicana. Mira, Ángela, en ocasiones suceden cosas que yo pienso, oye, pero ¿dónde están los derechos humanos? Cuando, por ejemplo, ¿te acuerdas del ejemplo de lo que sucedió en el pasado invierno con presos de una cárcel que no tenían calefacción y que estaban viviendo en condiciones infrahumanas?
pero en la misma proporción había personas, ancianos, con enfermedades crónicas y con múltiples problemas de salud que también atravesaban por la misma situación en complejos de viviendas públicas. Entonces, yo me pregunto, ¿esa no son violaciones a los derechos humanos? ¿Y por qué esa entidad no salió a defender a esas personas afectadas? Es lo que yo me pregunto, o a lo mejor puede que haya un conflicto legal entre otras instancias que no necesariamente tengan que ser tarea de la Comisionada de Derechos Humanos, pero lo piensa uno así, o sea, y ese tipo de cosas, de aclararle a la gente y de decirle qué significa una violación a tus derechos humanos, cuándo tú puedes hacer la denuncia y dónde tú debes acudir. Yo pienso que todo eso te espera, Ángela. Sí, creo que los dos ejemplos que ofreciste, sabemos que lo que ocurrió este invierno pasado, o sea, solamente hace unos meses, para esos presos que están en una cárcel federal, es un asunto federal, y de ahí yo tendré una mejor respuesta una vez que ya yo estoy en la posición de qué tipo de poderes tiene la agencia de derechos humanos a nivel estatal, qué posición ellos pueden tener a nivel a nivel de cuando hay una violación a nivel federal. Ahora, con lo que ocurrió en los alojamientos públicos, mira, es posible que la agencia sí hizo algo para tratar de ayudar. Yo no le puedo decir hasta que yo estoy adentro, y después también de ahí ver cuáles son los poderes que tienen a ese nivel. Pero sí, lo que te puedo prometer es que una vez que estoy adentro es entender bien y estar clara y comunicarlo con la comunidad cuál es la jurisdicción de la agencia de los derechos humanos y la distancia que uno puede tomar. Así es. Bueno, Ángela, te agradecemos inmensamente que nos haya acompañado y te deseamos todo el éxito del mundo como lo has tenido en las funciones que ha desempeñado anteriormente, pues es una responsabilidad muy grande la que tienes al ser la comisionada de los derechos humanos en el estado de Nueva York. Es una responsabilidad muy grande y te deseamos todo el éxito del mundo, Ángela. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir esto con su audiencia, y yo espero continuar esta conversación con ustedes para el beneficio de nuestra comunidad. Así es, muchas gracias, Ángela. Ok, muchas gracias, adiós.